Hola, en este video analizaremos el problema de maximización de beneficios de una empresa, es decir, cómo ésta debe elegir el nivel de producción que le permita generar el mayor beneficio posible dado sus ingresos y costos. Particularmente, se estudiará el problema en un contexto de competencia perfecta. La presentación estará estructurada de la siguiente manera. En la introducción discutiremos brevemente en qué consiste el problema de maximización de beneficios de una empresa y qué es un mercado perfectamente competitivo. En la segunda parte analizaremos la importancia de los conceptos de ingreso marginal y costo marginal para la decisión de maximización de beneficios de una empresa. Finalmente, en la tercera parte se estudiará a detalle el problema de maximización de beneficios de una empresa que opera en un mercado competitivo en el corto plazo. La extensión de este análisis a largo plazo se deja al estudiante. Como podrá notar, tanto el contenido como la duración del video son extensos. Por ello, les recomiendo abarcar el contenido por partes. En la descripción del video podrán encontrar la tabla de contenido de la presentación con el minuto exacto en el que empieza cada parte. Dicho esto, empecemos. Para maximizar sus beneficios, una empresa debe conocer sus costos. En nuestro análisis asumiremos que la curva de costos de una empresa describe el costo mínimo al que se puede producir determinado nivel de producción. En otras palabras, asumiremos que las empresas son entidades eficientes que no desperdician recursos económicos. Considerando esto, en esta unidad estudiaremos cómo las empresas eligen el nivel de producción que les permita maximizar sus beneficios. Además, veremos cómo la decisión de producción individual resulta en un nivel de producción agregado a nivel de sector económico. No obstante, por el momento limitaremos nuestro estudio de la maximización de los beneficios a un contexto de competencia perfecta. En general, asumiremos que una empresa opera en un mercado perfectamente competitivo cuando existen las siguientes tres condiciones. Primero, la empresa no puede alterar de ninguna manera el precio de mercado del bien que produce, es decir, que ésta es precio aceptante. Segundo, todas las empresas que pertenecen a un mismo sector productivo producen exactamente el mismo bien sin ningún tipo de diferencia de calidad, es decir, la producción es homogénea. Finalmente, una empresa puede elegir entrar o salir del mercado en el momento que desee, es decir, no existen barreras de entrada ni salida del mercado. Considerando estos aspectos introductorios, primero analicemos el problema de maximización de los beneficios de una empresa independientemente de si ésta opera en un mercado competitivo o no. Luego nos enfocaremos en el caso específico de competencia perfecta. En general, los beneficios de una empresa, que denotamos por Pi, vienen dados por la diferencia entre los ingresos I y los costos C. Si los ingresos son superiores a los costos, el beneficio de la empresa es positivo, mientras que si los costos son superiores a los ingresos, el beneficio es negativo. Como es de esperar, tanto los ingresos como los costos de la empresa dependen de su nivel de producción, que denotamos por la letra Q. Por lo tanto, los beneficios también dependen de dicha producción. Así, el problema de maximización de los beneficios de una empresa consiste en encontrar el nivel de producción que maximice la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces, ¿cómo se toma esta decisión? Para responder a esta pregunta utilizaremos los conceptos de ingreso marginal y costo marginal. Recordemos que el ingreso marginal se define como el ingreso generado por la producción de una unidad más. De manera análoga, el costo marginal se define como el costo generado por la producción de una unidad más. Utilizando estos conceptos, es fácil intuir que para maximizar sus beneficios, la empresa debe producir a un nivel en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Para ver por qué, analicemos qué ocurre cuando no se cumple esta igualdad. Imagine que la empresa está produciendo a un nivel en el que el ingreso marginal es superior al costo marginal. En este caso, resulta conveniente para la empresa expandir su producción, puesto que el ingreso extra generado por tal expansión sería superior a los costos en los que debe incurrir. De hecho, si la empresa no realiza esta expansión, estaría perdiendo una oportunidad para ampliar sus beneficios.
Ahora, imagine que la empresa está produciendo a un nivel en el que el costo marginal es superior al ingreso marginal. En este caso, la empresa debería considerar reducir su producción, puesto que la reducción en los costos sería superior a los ingresos que la empresa dejaría de percibir. De hecho, al igual que en el escenario anterior, si la empresa no realiza este recorte, estaría perdiendo una oportunidad para ampliar sus beneficios. Dicho de otra manera, para maximizar sus beneficios, una empresa debe producir a un nivel en el que el ingreso marginal sea cero. Para complementar nuestro análisis, veamos el mismo problema de manera visual. El presente gráfico muestra en el eje vertical los ingresos o los costos generados por determinado nivel de producción, mientras que en el eje horizontal el nivel de producción. Como acabamos de decir, tanto los ingresos como los costos de una empresa dependen del nivel de producción. Por lo tanto, es primordial entender cómo se comportan estas variables ante variaciones en la producción. En el caso de los ingresos, se espera que estos muestren una relación positiva pero decreciente conforme la empresa aumenta su producción, es decir, se espera que el ingreso marginal de la empresa disminuya conforme la producción aumenta. Esto se debe a que se asume que la única forma que tiene la empresa para vender más de su bien es bajando su precio. En el caso de los costos, se espera que estos exhiban un comportamiento decreciente a niveles bajos de producción. Sin embargo, debido a los rendimientos marginales decrecientes, se espera que, luego de superar cierto nivel, estos empiecen a aumentar progresivamente conforme la producción aumenta. De hecho, esto se refleja a nivel gráfico por el cambio de concavidad de la curva de costos. Por un lado, entre los niveles de producción 0 y Q asterisco, la curva de costos es cóncava hacia abajo, lo que indica que el costo marginal es decreciente con respecto al nivel de producción. Por otra parte, entre los niveles de producción Q asterisco en adelante, la curva de costos es cóncava hacia arriba, lo que indica que el costo marginal es creciente con respecto al nivel de producción. Considerando estos aspectos, analicemos más a detalle el problema de maximización de beneficios de la empresa. Primero, note que a niveles de producción muy bajos, los costos son superiores a los ingresos. Esto se debe a la presencia de costos fijos, ya que toda empresa debe por lo menos contar con un nivel de producción base que le permita cubrir sus costos de operación. En nuestro gráfico, este nivel de producción base viene dado por Q sub 0. Luego, note que entre los niveles de producción Q sub 0 y Q sub 1, el beneficio de la empresa es positivo, puesto que los ingresos son superiores a los costos. No obstante, es en el nivel de producción Q asterisco donde la diferencia entre ingresos y costos es la mayor posible. De hecho, en este punto, tanto la pendiente de la curva de ingresos como la pendiente de la curva de costos son iguales, lo que es equivalente a decir que en este punto el ingreso marginal es igual al costo marginal. Considerando los principios básicos del proceso de maximización de los beneficios, pasemos a analizar el caso concreto de una empresa que opera en un mercado competitivo, tal y como lo definimos al inicio. Recordemos que la condición de maximización de beneficios ocurre cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Sin embargo, en un mercado competitivo, la empresa es incapaz de alterar el precio de mercado del bien. Por lo tanto, el ingreso marginal es constante y equivale al precio del bien que produce. Esto significa que no importa cuánto produzca o deje de producir la empresa, el precio del bien es determinado por el mercado. Así entonces, en un mercado competitivo, la condición de maximización de los beneficios indica que una empresa debe producir a un nivel en el que el costo marginal sea igual al precio de mercado del bien. Considerando esta condición, pasemos a analizar las particularidades de la maximización de los beneficios de una empresa que opera en un mercado competitivo y enfocándonos en el corto plazo. Recuerde que en nuestro análisis el corto plazo se define como aquel periodo de tiempo en el que la empresa solo puede alterar las cantidades del factor trabajo. De hecho, puesto que la empresa no puede alterar el capital del que dispone, esta definición de corto plazo implica que la empresa no puede aumentar su tamaño. Por lo tanto, la pregunta clave es ¿cómo maximiza sus beneficios una empresa que no puede alterar su tamaño?
Para responder a esta pregunta, analicemos el siguiente gráfico. En el eje vertical se muestra el precio unitario del bien que produce la empresa, mientras que en el eje horizontal el nivel de producción. Note que el precio de mercado del bien es de $40 por unidad, por lo que el ingreso marginal de la empresa es también $40. Además, el gráfico muestra las curvas de costo marginal y costos medios de la empresa. Según nuestra condición de maximización, la empresa maximizaría sus beneficios si produjera 8 unidades, que es el punto en el que el costo marginal es igual al precio de mercado del bien. Así, en este nivel de producción, el beneficio total de la empresa estaría dado por el área del rectángulo ABCD. Ahora bien, pause momentáneamente el video y trate de explicar por qué la empresa estaría perdiendo beneficios si produjera menos o más de 8 unidades. El análisis del cómo las empresas eligen su nivel de producción en un contexto de competencia perfecta es equivalente al del análisis de cómo éstas determinan su oferta individual. Recuerde de su curso de Principios de Economía que la oferta de una empresa se define como la cantidad de bienes que ésta está dispuesta a ofrecer dado un precio específico. En este sentido, es de vital importancia entender cuándo una empresa está dispuesta a producir y cuándo no. Como acabamos de mostrar, en un mercado competitivo, las empresas eligen su nivel de producción en el punto en el que el precio de mercado del bien es igual a su costo marginal. Veamos cómo se relaciona esto con su oferta en el siguiente gráfico. Primero, note que siempre que el costo marginal sea inferior al precio de mercado, la empresa podrá obtener un beneficio a partir de su producción, aun si el costo marginal es superior al costo total medio. Segundo, note que la empresa puede seguir operando con pérdidas si el costo marginal iguala al precio de mercado del bien en un punto en el que éste sea inferior al costo total medio, pero superior al costo variable medio. Esto ocurre debido a que la empresa, a pesar de tener pérdida en el corto plazo, en el largo plazo puede tomar una estrategia que le permita reducir sus costos fijos y reducir su costo total medio. Sin embargo, si el precio de mercado del bien no le permite a la empresa siquiera cubrir el costo medio variable, ésta debería cerrar. De esta manera, podemos decir que la curva de oferta de una empresa que opera en un mercado competitivo viene dada por el segmento de la curva de costo marginal que es superior al costo variable medio. Esto es congruente con la definición de oferta, puesto que un aumento del precio de mercado de la empresa, por ejemplo, de P1 a P2, provocaría un aumento en la cantidad del bien que ésta estaría dispuesta a ofrecer, de Q1 a Q2. Una vez sabemos cómo se forma la oferta individual de empresas que operan en un mercado competitivo, resulta sencillo intuir cómo se construye la oferta de mercado de todas las empresas que conforman un mismo sector económico. En el siguiente gráfico se muestra la curva de oferta agregada de un sector económico conformado por 3 empresas. En este caso, la oferta de mercado no es más que la suma de la oferta individual de las empresas. Sin embargo, note que la curva de oferta de mercado no es continua. Esto se debe a que, según el precio de mercado, algunas empresas pueden entrar o salir. En nuestro gráfico, observe que en un nivel de precios P1, solo la empresa 3 estaría incentivada a producir, pero si el precio aumentara a P2, las empresas 1 y 2 entrarían al mercado, desplazando la oferta de mercado hacia la derecha. Una vez hemos analizado cómo se forman la oferta individual y de mercado en un contexto de competencia perfecta, pasemos a analizar una medida del bienestar de los productores, el excedente del productor. Formalmente, el excedente del productor se define como la suma de las diferencias entre el precio de mercado y el costo marginal de producción para todas y cada una de las unidades producidas. Por ejemplo, imagine una empresa de quesillos que produce la asombrosa cantidad de 3 quesillos al día. Además, se sabe que el mercado de quesillos es competitivo y el precio de este bien es de 30 córdobas por unidad. Por otro lado, un análisis de los costos de producción mostró que el costo marginal del primer quesillo es de 10
el del segundo es de 20 y el del tercero es 30. Note que al vender el primer quesillo, la empresa obtiene una ganancia de 20 córdobas, que resultan de restar los 10 córdobas que costó producir el primer quesillo a los 30 córdobas que es su precio. Aplicando esta misma lógica, la ganancia generada por producir y vender el segundo quesillo es de 10 córdobas, mientras que el tercero ya no genera ninguna ganancia. En este ejemplo sencillo, el excedente del productor es de 30 córdobas, que no es más que la suma de las diferencias entre el precio y el costo marginal de cada unidad producida. De manera gráfica, el excedente de una empresa específica no es más que el área comprendida entre el precio de mercado y la curva de costo marginal. En nuestro gráfico, este comprende toda el área sombreada en amarillo. Además, es importante anotar que el excedente del productor también se puede entender como la diferencia entre los ingresos totales y el costo variable total de la empresa. Primero, note que el ingreso total viene dado por el área del rectángulo AB0Q*. Esto es así porque esta área equivale a multiplicar la cantidad producida por el precio unitario, es decir, A por Q*. Segundo, note que el costo variable total viene dado por el área del rectángulo DC0Q*. Esto es así porque esta área equivale a multiplicar la cantidad producida por el costo variable medio de producirlo, es decir, D por Q*. Por lo tanto, la diferencia entre el ingreso total y el costo variable total no es más que el área del rectángulo ABCD, que a su vez es equivalente al excedente de la empresa. Por último, note que el excedente de una empresa está relacionado directamente con el costo variable medio y no con el costo total medio. Esto hace que el concepto de excedente del productor sea ligeramente diferente al concepto de beneficio. Tenga en cuenta esta diferencia para no confundir los conceptos. El excedente del productor también se puede calcular utilizando como referencia al mercado completo. En este caso, este viene dado por el área situada por debajo del precio de equilibrio, pero por encima de la curva de oferta. En este caso, el excedente del productor se puede interpretar como el beneficio agregado que percibe un sector económico por producir determinada cantidad a un precio dado. Sin embargo, la distribución de este beneficio no tiene por qué ser homogénea. En general, las empresas con costos más bajos absorberán la mayor parte de él. De esta manera concluimos el contenido a abordar. Ahora, utilizando como referencia los elementos que acabamos de discutir, analice el problema de maximización de los beneficios de una empresa que opera en un mercado competitivo en el largo plazo, es decir, en un periodo de tiempo lo suficientemente extenso como para que ésta pueda alterar su tamaño. Recuerde que el material de lectura se encuentra disponible en el EVA. Nos vemos. Chao.